apaguen los teléfonos, diputada, Ah, sí, o que porque los luego pongan suenan. en modo silencio. A modo vibrante. Buenos días, tengan todos ustedes. Voy a pedirle a los compañeros que pongan sus teléfonos celulares en modo silencio. Muchas gracias. Gracias. Oye, señorita, no, ya. Hola, muy buenos días, amigas y amigos, medios de comunicación. Bienvenidos a esta mesa de trabajo con la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante, CONOFAM. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Me voy a permitir leerles un anuncio por parte de Protección Civil que dice: señoras y señores invitados, como en medida de seguridad en materia de protección civil, se solicita que en caso de evacuación del inmueble, guarde la calma, no corra, no empuje y no grite. Identifiquen las rutas de evacuación, zonas de menor riesgo y salidas de emergencia. Siga las instrucciones del personal de protección civil y brigadistas, quienes los conducirán al punto de reunión ubicado al exterior del inmueble. Por su atención, muchas gracias. Bueno, pues para entrar un poquito en contexto de lo que será esta reunión, muchos de los integrantes de CONOFAM tuvimos a bien de reunirnos el año pasado, de estar aquí en esta honorable Cámara de Diputados y platicar muchos temas, entre ellos obviamente fue el presupuesto del PEP 2019, las estrategias que habrían de tomarse a través del gobierno federal, junto con el legislativo, junto con ustedes y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, así como académicos. Y pues bueno, sin duda desde el día que iniciamos la primera sesión ordinaria de esta Comisión de Asuntos Migratorios, tanto su servidora como las diputadas y los diputados que tengo a bien que sean secretarios e integrantes de la comisión, no hemos parado ni un solo día. Con el coordinador José Carmona he tenido el gusto de coincidir en muchas mesas interinstitucionales en donde hemos tenido la oportunidad de abonar mucho o poco la experiencia que tenemos, el conocimiento y buscar una solución integral a este fenómeno migratorio. Como ustedes saben, en los últimos meses, sobre todo a partir del año pasado, el método, la forma en que se han venido realizando los desplazamientos, el tema de la migración ha cambiado porque antes eran en pequeñas familias, ¿no? 2 o 3 personas integrantes de la familia, sobre todo varones, y ahora se ha incrementado muchísimo el número de mujeres y lo que más nos preocupa, el número de niñas y niños adolescentes no acompañados. Y hoy en estas que se hicieron famosas por su gran cantidad de personas, estas caravanas migrantes o éxodos migrantes del año pasado, ¿no? Mucho de este método se debe a que, como sabemos, tanto en nuestro país, pues ha ido creciendo en los últimos años la inseguridad, el tema de la delincuencia organizada, la trata de personas, la explotación, y pues ellos encontraron en esta manera la forma de resguardarse, la forma de protegerse, porque son mucho más visibles, porque se dan a notar no solamente para las instituciones, para el gobierno federal, sino también hasta para los medios de comunicación que se dieron a la tarea de seguirlos durante todo este tránsito. Pero pues en el camino nos hemos encontrado con muchas dificultades, entre ellas los últimos acontecimientos que hasta lleva vidas humanas y las cuales lamentamos totalmente, porque estamos en contra de los mensajes de xenofobia, en contra de que se impulse un mensaje político por un interés personal, por un interés particular, donde por desgracia le cuesta la vida a muchas personas. Entonces, es para mí un gusto poder recibirlos y me voy a dar a la tarea de leerles un pequeño guión que había preparado para ustedes. Me da un honor poder recibirlos en este recinto legislativo de San Lázaro, lugar emblemático en donde reside la representación más plural y democrática del pueblo mexicano, en donde buscamos trascender nuestras propias fronteras en aras de la consolidación de una visión de Estado. Como todos ustedes saben, nuestro país enfrenta nuevos retos en materia de movilidad humana. Por un lado, es cierto que la migración de mexicanos al exterior cada vez se realiza de manera documentada y que esta ha sido tendencia a la baja. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos vicisitudes
Desde luego que las tenemos y todos los que estamos en esta mesa las conocemos. En los últimos años, la nueva administración en los Estados Unidos ha generado un clima de racismo y de xenofobia, situación que se agrava con las redadas antimigrantes que ha provocado ya la muerte de personas inocentes, que solo buscaban una oportunidad para su desarrollo. Es claro que tenemos una deuda muy grande con los connacionales en el exterior, ya que a pesar de que están tan lejos, ellos no se olvidan de la familia, de sus raíces, de su cultura, de su país. Se han convertido en un gran motor para la inversión y el desarrollo de las comunidades, ya que año con año las remesas se materializan en enseres domésticos, en insumos para la producción o simplemente como complemento de la canasta básica. Cabe señalar que solo el año pasado se superan los 32,000 millones de dólares. Hoy tenemos importantes avances normativos en la materia, sin embargo, estos no han contribuido a reducir la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Con la evolución del fenómeno migratorio en nuestro país, es imprescindible la instrumentación de políticas públicas que consideren de manera integral la relación estrecha entre las dimensiones humana, social, económica y su repercusión en el desarrollo regional. Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el Gobierno de México es lograr una política migratoria de Estado acorde a la normatividad nacional y a los compromisos internacionales suscritos por México, en donde específicamente se quiere alcanzar una migración segura, ordenada y regular. En dicho instrumento que se acordó en diciembre del año pasado, se reconoce que la migración ha formado parte de la experiencia humana desde los albores de la historia, que genera prosperidad, que genera innovación y que genera desarrollo sostenible en nuestro mundo globalizado y que estos efectos positivos pueden optimizarse mejorando la gobernanza de la migración. La migración en estos momentos es sin duda un fenómeno que trasciende fronteras, que trasciende culturas, que trasciende los idiomas. Es la forma en que las miles de personas buscan preservar la vida y buscar un desarrollo para sus familias. La forma en la que se venía realizando se ha modificado, lo que yo les señalaba, y trae consigo ahora la modalidad de estas caravanas que se agrupan en cientos o miles de personas para su resguardo. En este sentido, es por ello que celebramos la iniciativa del Gobierno para impulsar el Plan Nacional de Desarrollo Integral, el cual interviene México, Honduras, El Salvador y Guatemala, como muchos de ustedes ya lo saben. Planteamiento que ha sido avalado por una veintena de países y que nos demuestra que la única vía para la resolución de este fenómeno es sin duda la suma de voluntades. Las diásporas en esta región del mundo llegaron para quedarse, convirtiendo con ello a este corredor migratorio como el país más importante del mundo. Frente a este panorama tenemos la responsabilidad histórica de sentarnos autoridades municipales, estatales y nacionales a fin de generar una coordinación integral, en donde quede claro que el papel que cada uno tiene, así como las formas de hacerle frente a los desafíos que hoy tenemos. Entiendo que hay preocupaciones muy sentidas, no solo por parte de CONOFAM, sino por todos aquellos que participan y colaboran, coadyuvan en este tema del fenómeno migratorio, no solo por la desaparición del Fondo de Apoyo a Migrantes o el Fondo de Apoyo a Fronteras, sino también así como la reducción de los presupuestos en materia migratoria, que sin duda a muchos les ha preocupado. Pero yo quiero pedirles que confiemos en varias de las decisiones que el Gobierno federal ha llevado, que el Gobierno de México ha tomado, porque lo que quiere es resolver el problema de raíz, resolver el problema del fenómeno migratorio desde la causa, desde las necesidades, desde que la persona que tiene la necesidad de salir ya no tenga por qué irse de sus lugares de origen, si no es por gusto, que deje de ser por necesidad. Mas, sin embargo, sabemos que estas acciones deberán de ayudar a mitigar el fenómeno de la migración a mediano, largo plazo, y que hoy en esta manera nueva de actuar las caravanas nos preocupa la reacción inmediata, porque lo de mediano y largo plazo, este plan de desarrollo integral es extraordinario, conlleva muchísimos aspectos y participan los estados y los países que están involucrados, los cuales yo creo que a mediano o corto plazo nos va a dar un resultado muy bueno para el tema de migración.
pero hoy aquí lo que nos lleva es el día a día, el gota a gota, los migrantes que regresan, los que nos retornan, los que están en tránsito. Entonces aquí es donde debemos planear, planificar un plan integral donde participamos todos para poder lograr la solución de los problemas que están aconteciendo en estos últimos meses. Y es por eso que me alegra mucho tener la oportunidad de volver a encontrarlos aquí en este recinto. Les agradezco su interés por participar siempre en las mesas, tanto con OFAM a través de su coordinador, siempre atentos, siempre participando, siempre abonando a la solución, nunca al problema. Entonces me da mucho gusto tenerlos aquí, por supuesto agradecerles a mis compañeros diputados que estén aquí también escuchando y siempre abonando a la solución del fenómeno migratorio. Sin más, para no cansarlos y aburrirlos porque no vinieron a escucharme a mí, sino nosotros, a todos ustedes, quiero ceder el uso de la palabra al coordinador José Carmona para que nos dé unas palabras. Muchas gracias, sean bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Buenos días, diputados, miembros de la Comisión de Asuntos Migratorios de esta legislatura. Como bien ha dicho nuestra diputada, que durante estos meses al frente de esta comisión tenemos que reconocerle que ya casi recorrió todo el país, ha estado con nosotros en la frontera sur, los diputados han estado al pendiente de nosotros, de esta comisión, tenemos un canal de comunicación muy abierto con ustedes, ha estado en la frontera norte, estuvo con nosotros en Nuevo Laredo, recorriendo Tamaulipas, al frente de las caravanas, y pues tenemos que agradecerle a esta comisión su participación que no se había visto en comisiones anteriores, al lado de la CONOFAM y al lado también de liderazgos migrantes, de organizaciones religiosas y de la sociedad civil participativa que está atendiendo el fenómeno migratorio. Pero por otro lado, queremos manifestarle a esta comisión nuestra preocupación, que va en torno a que a pesar de la participación de ustedes y los esfuerzos que han hecho, no hemos logrado bajar un fondo emergente que ya lo anunció el señor presidente Andrés Manuel López Obrador para atender el fenómeno migratorio, sabiendo él que en el presupuesto de egresos de este año 2019 fue eliminado el fondo de atención o fondo de apoyo a migrantes. Yo recuerdo que en diciembre del 2018 nos reunimos con ustedes, en el cual, viendo lo que se avecinaba y las caravanas que ya estaban en la frontera sur, en Oaxaca, en Veracruz, y veíamos esta problemática y también la política de los Estados Unidos de expulsar a nuestros connacionales a una cifra que mencionaban de más de 2 millones, habíamos nosotros manifestado la necesidad de aumentar el FAM a 1.500 millones de pesos, a la que con los argumentos presentados por los compañeros, los miembros de esta honorable Comisión de Asuntos Migratorios, aprobó apoyarnos a conseguir este aumento en el Fondo de Apoyo a Migrantes. Pues no siendo esto suficiente, estamos sin presupuesto, ni siquiera repitieron los 300 millones del 2018 y quedamos en cero presupuestos, lo que hizo que nosotros cerráramos filas con ustedes en un nuevo programa para atender la crisis histórica del fenómeno migratorio en el país. Los estados cerraron filas, cerramos filas con esta comisión, ustedes lo saben, mantuvimos siempre esta participación de colaboración con los recursos que pudiéramos nosotros bajar de niveles municipales, nivel gobierno del estado, sociedad civil y organizaciones religiosas al lado de los diputados. Los resultados en distintas regiones del país los conocen los medios. No ha terminado esta labor, no ha terminado esta tarea. Ahora añadimos un acuerdo comercial que se acaba de hacer con los Estados Unidos, que entre este acuerdo hay un rubro que dice que aceptemos en retorno a migrantes extranjeros que solicitan asilo en los Estados Unidos. Los estados fronterizos del norte estamos pasando por una situación
de crisis, puesto que tenemos a nuestros migrantes extranjeros, migrantes nacionales, intentando cruzar a los Estados Unidos por cantidades que nunca habíamos experimentado, y también estamos recibiendo a migrantes extranjeros retornados por nuestras fronteras. En sí, usted escuchará de cada uno de los aquí titulares de los estados, en sus regiones y sus zonas, labores que hemos realizado con la Secretaría de Gobernación, en particular la Unidad de Políticas Migratorias. Hemos tenido 5 sesiones importantísimas en distintas zonas del país, en las cuales hemos vertido en este nuevo plan y en este nuevo programa de atención a la migración en México, las necesidades prioritarias que se viven en la región. Escuchará parte de ellas el día de hoy. Y por último, queremos volver a mencionar que la CONOFAM vuelve a solicitar que considere 1.500 millones de pesos para este fondo, para atender en conjunto ahora los compromisos y los estudios que nos hemos obligado a trabajar en los 3 niveles de gobierno. Eso es mi participación, y cedo la palabra a los compañeros titulares de cada estado. Sí, adelante, le cedemos el uso de la palabra. Dirigirme a cada uno de ustedes, sobre todo a esta honorable Cámara de Diputados, la Comisión de Migrantes. Mi nombre es Fabián Morales Marchán, secretario de Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero. Un migrante radicado en los Estados Unidos, en el área del Medio Oeste, en Chicago, Illinois, por más de 48 años. Lo cual, el estar hoy día en un compromiso, en una responsabilidad que es compartida con las funciones que cada uno de nosotros nos corresponde, yo quiero tocar y ser muy específico las necesidades. Si hablamos de los migrantes y les decimos que los queremos mucho y decimos que los migrantes son unos héroes por las remesas que representan, yo creo que la diputada dio una cifra, pero hay otras estadísticas que mencionan que más de 36,000 millones de pesos llegan a México. A Guerrero, los migrantes guerrerenses aportan más de 1.600 millones de dólares anuales, lo cual representa una gran economía para nuestro estado. Pero también, muy específicamente, quiero irme en el punto del Fondo de Apoyo a Migrantes, donde el Fondo de Apoyo a Migrantes precisamente no solamente apoya para fomentar el autoempleo y aprovechar las capacidades que han adquirido en el lugar donde hayan estado en los Estados Unidos y que los podamos aprovechar para funcionar en provecho de la economía de nuestro estado. En el caso de Guerrero, el Fondo de Apoyo se ha venido utilizando para generar empleo y para aprovechar las capacidades y sobre todo para fomentar la economía no solamente de sus familiares y de las comunidades, sino que también le den empleo a otras personas. Eso es por un lado el Fondo de Apoyo a Migrantes, que también se utiliza para apoyar el traslado de personas que se quedan en la frontera y que ayudamos a solucionar el problema en la frontera, que es compartido y a donde firmamos convenios con algunos compañeros de otros estados y que Guerrero teníamos ciertos convenios con varias casas de atención a migrantes la franja fronteriza. Ese es por un lado, pero también el otro punto que quiero poner en la mesa y que podamos trabajar de manera conjunta a donde le interesa no solamente a las familias de los migrantes acá en sus comunidades de origen, pero muy directamente a los clubes de migrantes, como es el programa 3x1, que se publicaron las reglas de operación y que el recurso, a pesar de que lo habían disminuido,
y luego se quedó en un recurso de por ahí más de 200,000 millones de pesos, nunca llegaron. Nunca llegaron, no sé, el caso de algunos estados como Zacatecas y Guerrero, tenemos que retroceder a un 2 por 1, la mezcla de recursos, donde los clubes están dispuestos a trabajar y seguir aportando su 25% que les corresponde. Trabajemos juntos. Reconocemos que debe de haber una transformación, reconocemos que debe de haber austeridad, pero la austeridad no debe de ser eliminar programas que han sido tan productivos como el 3x1, que también es generación de empleo, donde este recurso se utiliza también para que las personas también puedan poner su propio negocio, para que podamos hacer infraestructura. Sigamos trabajando y señores diputados, es un trabajo que les pedimos que lo lleven a cabo en nombre de una comunidad migrante que representamos. Estamos hoy levantando la voz porque ahora mismo los migrantes están muy pendientes también de esta reunión y les vamos a agradecer, pero más agradecidos estarán los migrantes y sus familias. Muchas gracias. Gracias. Cedo la voz al doctor Juan Hernández del estado de Guanajuato. Muy buenos días. Seré breve, en realidad mucho lo que diré es eco a lo que ha mencionado el secretario Fabián Morales. Un gusto en saludar a la diputada Julieta Cristal Vences. Gracias por su liderazgo. A Pepe Martín Carmona, nuestro presidente de CONOFAM, muchas gracias por tu liderazgo de mucho tiempo. A todos los integrantes de la CONOFAM, los secretarios y los directores de los institutos y oficinas del migrante. Qué bueno que estamos aquí. Tiene razón nuestro presidente de la CONOFAM de que pues ya llevamos varias reuniones y el 8 de septiembre se estará presentando el presupuesto del presidente y seguimos sin ver claro qué presupuesto habrá. Tiene razón el secretario Morales de que en cuanto al recurso FAM, lo necesitamos urgentemente, el programa 3x1. En nuestro estado de Guanajuato, el gobernador Diego Sinue decidió continuar con el programa 2x1. Sé que en algunos estados de plano cancelaron ya el programa 3x1. Nosotros continuamos con el programa 2x1, pero tengo que ser sincero con ustedes, no con el éxito de décadas del programa 3x1, porque no es tan atractivo para nuestros clubes, para nuestros migrantes, participar en un proyecto en que tienen que ellos aportar mucho más. Añado como paréntesis los recortes que ha habido a los municipios, también, entonces ellos también se sienten dolidos y no ha sido tan exitoso como en otros años. El programa que ha sido muy exitoso en Guanajuato es un programa que hemos creado relacionado a crear microempresas migrantes. Tenemos cientos al mes que se acercan a la Secretaría del Migrante queriendo crear una pequeña empresa porque han sido deportados de Estados Unidos. En Guanajuato calculamos que estamos recibiendo más o menos 2,000 personas, 900 y pico deportados y otros 1,000 y pico por su propio deseo regresan a Guanajuato. Es alrededor un poquito menos de 2,000 personas. Se están acercando cientos de ellos a pedirnos que les ayudemos a crear una microempresa. Hemos optado, nada más lo menciono aquí, lo hemos platicado los secretarios, tuvimos una reunión la semana pasada, los 4 secretarios del migrante, optado a utilizar parte del dinero del 3x1 que nosotros teníamos ahí, usarlo en estas APPs, en estos apoyos a los migrantes deportados regresando a Guanajuato. Y sí, ha sido un programa muy exitoso en Guanajuato, pero porque están siendo deportados y porque no hay otros fondos. Entonces estamos teniendo que pedir nosotros cambios de nuestros presupuestos para poder apoyarlos a ellos. Necesitamos urgentemente apoyo para atender a estos miles y miles que están regresando a nuestros estados con una mano enfrente y una mano atrás. Necesitan que su México los reciba con los brazos abiertos. Estamos haciendo todo lo posible en los diferentes estados, pero nos sentimos de verdad muy solos. Nos hemos reunido con la diputada
Maru, que la conocen ustedes bien, Espinosa, que la queremos mucho, una campeona, pero tenemos que encontrar ese presupuesto, ya no podemos continuar en reuniones, lo necesitamos y urgentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Número 3, Gerardo de Hoyos, de Coahuila. Gracias. Muy buenos días, diputados. Pues nada más muy sencillo y muy corto. Decirles que efectivamente el problema, yo soy del estado de Coahuila, tenemos en la frontera Piraneras y Ciudad Acuña y tenemos el fenómeno migratorio que todos estamos padeciendo y aquí lo manejamos por dos lados, los que van en tránsito y los que son de repatriación. El problema de repatriación es que no tenemos el recurso para poderlos llevar a sus lugares. Bien lo comentaba hace unos momentos nuestros compañeros de Guanajuato y de Guerrero. Nosotros tenemos convenios con algunas empresas para poderlos trasladar a sus estados, pero también viene que el migrante, el niño no acompañado, y eso genera un recurso que no se tiene. Y nosotros, el mismo Congreso del Estado, en sesión del 28 de febrero, el punto de acuerdo número 4, a la letra dice, perdón, y se los hago llegar aquí para que no es cuestión solamente de la situación que estamos viviendo, sino también el Congreso, la situación que está solicitando. Dice, cuarto, que esta Diputación Permanente solicite respetuosamente al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Asuntos de Frontera Norte y de Asuntos Migratorios del Congreso de la Unión el que restablezca el Fondo de Apoyo de Atención a Migrantes y otorguen recursos extraordinarios a los estados y municipios fronterizos para atender a la comunidad migrante. Ese es un problema que se está viviendo actualmente en la frontera de Coahuila. Hace días habían anunciado que se iba a instalar una estación migratoria en Ciudad Acuña donde nos iban a repatriar 18,000 migrantes. Afortunadamente se detuvo porque realmente no tenemos la capacidad económica para albergar a 18,000 migrantes. En el mes de febrero tuvimos el primer grupo de migrantes que llegaron alrededor de 2,000 y el gobierno del estado gastó varios millones de pesos en la asistencia para ubicarlos en la ciudad de Piraneras y pudimos ahí salir adelante con ellos. Pero esos son los que van de paso. El problema son nuestros connacionales que tienen más derechos, creo que los otros hermanos que vienen del sur, de poderlos ubicar y restablecerlos o unirlos con sus familias. Y me da pena decirlo, pero el problema, la capacidad de las ciudades de Acuña y Piraneras no tienen la suficiente capacidad para albergar a estos amigos, hermanos, los que van de paso en primer lugar y los que van bien de repatriación. Y esto se da el fenómeno porque son carne para la delincuencia organizada. Hemos estado teniendo problemas en la frontera entre Piraneras y Laredo, ¿sí? Porque todo el mundo los van reclutando. Y entonces esto, ¿qué sucede? Que la gente, los repatriados, no tienen años aquí en México de decir, venir a ver a la familia porque ya fueron 20, 30 años que no saben ni a dónde llegar. Entonces tenemos que acomodarlos en algún lugar para poderlos acomodar y llevarlos a unirlos con las familias. Tengo el caso ahorita en Piraneras de unas gentes que están ahí y dicen, es que no, mi familia está en Estados Unidos y en México no tengo familiares. Bueno, pues nosotros les damos un asilo, pero no hay la capacidad como para darles a todos. Entonces, este problema de repatriación, creo que, y los exhorto, en la reunión pasada que tuvimos el mes de octubre, noviembre, cuando empezábamos con pedir el apoyo del FAM, es precisamente para eso, no es para otras cosas, sino para poder apoyarlos en ese sentido. Y creo que es la invitación, el exhorto que les hacemos por esta reunión que hemos pedido y la vamos a solicitar también con la Comisión de Asuntos Fronterizos porque anteriormente se daba un apoyo a los municipios de la frontera. Hoy no lo tenemos. Entonces los municipios dicen, pues sí, nada más que pues, dame lana. ¿De dónde te doy lana si no tengo? ¿Sí? Y no es porque nosotros queramos tener ese dinero, sino es para ejercerlo con nuestros hermanos nacionales que son los que nos están mandando las remesas, ¿sí? Pero lo más importante aquí es que podamos tener la unión familiar. Eso es lo más importante. Lo demás, la economía a lo mejor la podemos conseguir, pero la unión familiar de esas familias que no han tenido ni la capacidad de estar unidos por varios años, creo que es
muy delicado y que también tenemos que poner un énfasis muy detallado. Es cuanto a mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Número 4, doctora Alma Lidia de la Vega, Estado de México. Hidalgo, perdón, Estado de Hidalgo. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Yo celebro esta reunión, pero sí también comentar que agradezco mucho a nuestro representante, a Pepe Carmona, que haya logrado precisamente pues seguirnos convocando para seguir diciendo, diputadas, diputados, lo mismo que hemos dicho todo el año. Creo que, considero que la respuesta al mes de agosto, pues no ha habido respuesta para los migrantes por parte del gobierno federal, y sí lo quiero comentar públicamente, porque de nada sirve decir que agradecemos todo el esfuerzo que realizan los millones de migrantes en Estados Unidos, sabemos la crisis migratoria que están viviendo, sabemos la cantidad de remesas que recibe nuestro país por concepto del trabajo de los migrantes, y no hay respuesta por parte del gobierno federal para ellos. El gobierno del estado de Hidalgo, quiero decirles que seguimos trabajando precisamente para que el Fondo de Apoyo al Migrante permanezca. En el estado por tercer año se aplicó el fondo, pero sí no podemos lograr beneficiar. Al estado de Hidalgo regresan 5,000 migrantes por año, 5,000, 5,400. Este fondo únicamente el gobierno estatal pues aportamos 7 millones, que incluso es una aportación superior a la que teníamos con el gobierno federal. Pero ya con la aportación federal teníamos 12 millones de pesos. Si tenemos solo los 7 millones no es suficiente, y en este año solamente vamos a beneficiar a 240 personas. Eso es un llamado para el gobierno federal, a exhortarlos a que realmente a través del presupuesto se note que están preocupados por los migrantes que trabajan en la Unión Americana. Sí quiero decir que el fondo es muy importante para todos los estados. El estado de Hidalgo quizá no sea el más alto en intensidad migratoria como otros de mis compañeros, pero sí ocupamos el 10º lugar en intensidad migratoria. El estado de Hidalgo recibe 50 millones de pesos por día por conceptos de remesas, y estoy segura que, bueno, es el 10º igual en cantidad de remesas, aquí están representados. Entonces, claro que los migrantes aportan a la economía de nuestro país. Yo quisiera que de verdad la respuesta del gobierno federal esté acorde con ese trabajo que realizan. Y por otra parte, coincido con mi compañero del estado de Guanajuato. El gobierno del estado de Hidalgo va a mantener el programa 2x1 y 1x1, con proyectos familiares, proyectos comunitarios. Pero de nada sirve si a estas alturas el gobierno federal no ha dicho, publicó las reglas de operación, pero no publicó la convocatoria. Y hemos confiado en el gobierno federal y hasta ahorita no ha dicho no va a haber. Damos por hecho que no va a haber, porque también la no respuesta es una respuesta. Y entonces no va a haber el éxito que esperábamos. El estado de Hidalgo en 2018 se aplicaron 103 millones por concepto del 3x1, con la suma de las 4 participaciones. En este momento, pues ya no hay, pues los municipios ya no están en posibilidades de aplicar. Y yo también quiero decirles que hemos confiado y tenemos ya una ley. Presentamos nuestra ley de atención al migrante y personas en contexto de movilidad hace apenas un mes, siempre en concordancia con lo que nos pidió el gobierno federal. Entonces, estamos trabajando, pero necesitamos el respaldo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo una pregunta ahí. ¿Mandó la iniciativa al Congreso del Estado de Hidalgo o aquí a la Cámara Federal? Ya está presentada en el Congreso, de hecho El se Congreso deroga local. la anterior ley. Estatal. Sí, es una nueva ley y que está en concordancia con lo que nos ha solicitado el gobierno federal. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alma Lidia. Cedo la palabra al licenciado Luis García, del estado de Durango.
Muchas gracias. Un placer, diputados, miembros de CONOFAM. Yo quería, o más bien quiero hablar sobre todo lo que ya han hablado mis compañeros. Entonces, ya para no ser repetitivo, sí quisiera saber cómo esta comisión nos va a apoyar a los estados a que sí suceda el FAM, a que sí el 3x1 sea efectivo, porque el 3x1, como ustedes ya saben, es aporte de los migrantes directos. Las remesas son aportes indirectos a las economías locales, porque van a sus familias. Y al usar esas remesas, pues se mueve la economía local y por lo tanto de todo el país. Pero ¿cómo sí vamos a apoyarnos? Porque nosotros estamos en la mejor disposición, créame, diputada, presidenta, que estamos en la mejor disposición, todos en CONOFAM, de cómo nosotros podemos apoyar a esta comisión a que sí suceda el 3x1, a que se restablezca el FAM, a que tengamos proyectos o programas que beneficien a los migrantes, porque en este momento este gobierno federal ha desamparado a los migrantes mexicanos. Estoy muy contento con las acciones que se han hecho y estamos, creo, todos contentos con las acciones que se han hecho a favor de nuestros hermanos migrantes que vienen de América Central, pero también no nos olvidemos, no podemos olvidarnos del motor de este país. Ya no es el petróleo ni es el turismo, son las remesas. Entonces, yo por favor, yo sí quisiera que me contesten qué sí vamos a hacer y qué sí podemos hacer, porque creo que en la reunión de diciembre del 2018 hablamos exactamente lo mismo, los representantes de CONOFAM, y creo que estamos hablando al viento. Entonces, quiero que por favor nos apoyen y nos digan, ¿saben qué? En esto sí, en esto no, porque estamos derogando recursos, cada quien de nuestros estados, al venir aquí, y la verdad, pues que parece que nada más venimos a vernos, a felicitarnos, a vernos aquí, pero al final de cuentas no pasa nada. Los migrantes necesitan respuesta hoy, no que otro año y que vamos a ver qué pasa, porque ya era muy… No, estamos a tiempo, estamos antes de que salga el PEF y necesitamos, el Fondo de Apoyo a Migrantes fueron a hacer la consulta para el nacional, sí, para el Plan de Desarrollo Nacional, y al final de cuentas a los migrantes creo que ni nos pusieron un inciso y no es así, siguen siendo mexicanos o ya no perdimos porque yo soy migrante, tengo 25 años viviendo en Estados Unidos y no creo que porque me fui a Estados Unidos dejé de ser mexicano. Entonces ellos siguen siendo mexicanos, siguen aportando, siguen teniendo su corazón aquí, tanto que le meten al 3x1 donde es responsabilidad del gobierno dar los servicios básicos. Y más sin embargo le estamos entrando a los migrantes a pavimentaciones, a redes de electrificación, a redes de extensiones de agua potable, a drenaje, a becas. Con el 3x1 estamos dejando a muchos jóvenes que se estuvieron apoyando con las becas del 3x1, ya ahora dicen, bueno, ¿y para qué me daban primero? Me impulsaron y ahora ya no tengo modo de ir a la escuela. ¿Qué sí estamos haciendo? Yo sé que hicieron un punto de acuerdo, pero no llega a nada. Necesitamos que de verdad algo pase a favor de los migrantes. Ya no podemos seguir felicitándolos que sí, que ya llegamos más remesas y al final de cuentas, pues, ¿en qué se gastan las remesas? ¿O en qué se gasta todo este impuesto? Porque de las remesas pagan impuestos, no es, sino que no nos cobren impuestos, que no haya cobros ni cargos. Es todo. Muchas gracias. Gracias. Cedo la palabra al licenciado Salvador Cote de Tlaxcala. Muchas gracias. Con el permiso de todos ustedes, diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios, a nuestro coordinador nacional Pepe Carmona y a todos los compañeros, muchas gracias. Trataré de ser lo más breve en el siguiente tema. Primero que nada tiene que ver el próximo año,
2020, si no me recuerdo, es el Censo Nacional de Población y Vivienda que hace cada 10 años el INEGI. Y yo quisiera ver hasta dónde es factible que a través de ustedes pudiesen integrar, y si aún estamos a tiempo de que el INEGI pudiese integrar algunas preguntas que nos podrían ayudar mucho a establecer datos duros en relación a nuestros migrantes. Y me refiero a lo siguiente: se manejan muchas cifras en cuanto al número de mexicanos o de cada uno de nuestros estados de migrantes que se encuentran de manera particular en la Unión Americana. Pero a ciencia cierta no tenemos una, la matrícula consular es muy relativa, la que sacan en los consulados. Ustedes saben que muchos de los migrantes a veces no se acercan al consulado a sacar su matrícula consular, y esto, bueno, pues de alguna manera nos da cifras que no son las adecuadas. Creo que sería muy importante poder integrar preguntas como si tienen ustedes familiares en el extranjero, cuántos son, en qué lugar se encuentran ubicados, y esto nos permitiría orientar políticas en cada uno de nuestros estados cada vez más precisas, porque seguramente muchos de nosotros tenemos en nuestros estados municipios con mayor intensidad migratoria, y eso nos podría ayudar a poder establecer de manera más precisa y puntual este tipo de políticas. El segundo punto tiene que ver con el siguiente. Sin lugar a dudas, la generación de proyectos de autoempleo que presentan nuestros migrantes en cada una de nuestras oficinas en los estados demandan del apoyo de su gobierno, del gobierno de todos. Y me refiero al gobierno en su conjunto, no al gobierno municipal, ni al gobierno estatal, ni al gobierno federal, sino me refiero a todo el conjunto del gobierno. Y cuando digo esto es porque, si no me falla el dato, las remesas constituyen actualmente la segunda fuente de generación de recursos para nuestro país, solamente detrás de la industria manufacturera automotriz. ¿Eso qué quiere decir? Y si lo ponemos en una balanza, ¿cuánto le estamos invirtiendo a políticas migratorias? Nos daremos cuenta que entonces es abismal esa balanza. Le estamos invirtiendo muy poco. Por eso alzamos de manera muy, muy respetuosa, nuestra consideración, la consideración de ustedes a seguir generando ese empuje, porque de alguna manera estamos en un mismo equipo y ojalá nos pudiesen apoyar a poder generar ese tipo de inercia que nos ayude a poder establecer un apoyo al programa FAM. Y bueno, hay otro tema, pero me dicen que ya se nos acabó el tiempo, sin embargo, era muy, muy breve, el tema de proponer un esquema, una franquicia, un comercial que les pudiese orientar a nuestros migrantes y en el cual se le pudiese inyectar también recursos por parte de todos para poder también ayudarles a gastar su dinero, que ese es otro problema, la cultura financiera, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Es mi participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Salvador Cota. Sí, cedemos la palabra al licenciado José Juan Estrada, del Estado de Zacatecas. Gracias, Pepe. Pues buenos días, buenas tardes casi. Con el gusto de saludarles y agradecer pues la invitación. Yo creo que así hemos sido un poco repetitivos, pero tiene mucho que ver con los puntos que traemos, que tenemos ya desde hace tiempo muy puntuales, valga la redundancia. Yo sí quiero hacer un poco de poner algo en contexto que tiene que ver con de dónde debemos de partir en el tema de por qué estamos aquí, por qué estamos levantando la mano. El fenómeno migratorio, a partir del 2005 que se presentó, este fenómeno migratorio México-Estados Unidos, fue la primera vez que en el 2005 que se obtuvo una tasa neta migratoria negativa, o sea, había más mexicanos que salían que los mexicanos que ingresaban a Estados Unidos, y a partir del 2010 ha sido constante. A partir del 2010, todos los meses hay más mexicanos que salen de Estados Unidos que entran, y esto ha provocado que, bueno, toda la infraestructura que hay en la frontera, todos los albergues, ahora atiendan a los mexicanos que están de regreso, en lugar de lo que hacían antes, atender a los migrantes que iban, los nuestros que iban para
para Estados Unidos, y eso tiene mucho que ver con lo que se ha suscitado a raíz de eso. Una de estas consecuencias, que son los deportados no solamente lo vamos a solucionar con el Fondo de Apoyo a Migrantes, los deportados, si el gobierno de México no capitaliza todo lo que las personas deportadas traen, pues yo creo que es un desperdicio. Antes el gobierno tenía un programa diseñado sin recursos que se llamaba Somos Mexicanos, era un programa modelo, pero sin recursos pues obviamente nunca funcionó, y esto ayudaba a capitalizar a estas personas y las habilidades que traen de Estados Unidos. Yo creo que aunque le pusiéramos otro nombre sería muy interesante rescatar este programa. Y otro fenómeno también muy importante que hay que denunciar, porque cuando uno habla de denunciar no es que estemos apuntando dedos o haciendo algo malo, sino decir que en el país hay, me imagino que ya cerca de 1 millón de niños que nacieron en Estados Unidos y ahora viven en México, porque tuvieron que venir a México con sus papás o fueron forzados a venir por medio de la deportación de sus padres. Estos niños en unos pocos años, cuando tengan 18 años, van a querer regresar a Estados Unidos y bueno, no van a hablar inglés, van a presentar otro fenómeno, otras necesidades y otro problema para nuestro país. Eso es muy importante. Bueno, recapitular también por qué es importante la comunidad que representamos. Nosotros, el país recibió el año pasado cerca de 33.500 millones de dólares en ingresos por remesa. Dejamos muy lejos a la venta de crudo, por ejemplo, con 26.000 millones de dólares el año pasado, y el turismo con un poco más de 22.000 millones de dólares. Entonces, esas son las remesas cuantificables solamente por el Banco de México. Las que hacen los migrantes hacen turismo. Nosotros somos en Zacatecas, tenemos un estado el más pequeño, pero el que tiene la más alta intensidad migratoria del país, y obviamente nos hemos visto muy afectados con estos recortes. El Fondo de Apoyo a Migrantes, tenemos uno local, tenemos un programa 2x1 que ya nos acabamos el recurso, 100 millones de pesos. El año pasado tuvimos 400 millones de pesos en el programa 3x1. Hemos invertido en 20 años desde la creación del programa a 3.500 millones de pesos, más de 5.500 obras y acciones en este programa. Entonces nosotros pues consideramos que es muy importante que esta comunidad, que como digo yo en Zacatecas, nosotros los migrantes mantenemos en pie al estado de Zacatecas y al país, y bueno, hasta el momento no ha habido alguien que me pueda refutar eso. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra al licenciado Renal Gómez del Estado de México. Gracias. Buenas tardes, ya me tocó decir buenas tardes. Diputados, compañeros de CONOFAM. No voy a hablar del FAM, ojo, no porque al Estado de México no nos interese o porque no digamos que no nos está haciendo falta, por supuesto que nos está haciendo falta, pero se tocaron ya los puntos por parte de la mayoría de los estados y comparto sus inquietudes. Sin embargo, un tema que yo he venido comentando, que comenté en 2018 aquí, que comenté ya en Relaciones Exteriores, que comenté en la Secretaría de Gobernación, ¿qué hay del derecho a la identidad de nuestros migrantes en retorno? Les pedí hace un año que hiciéramos o que se propusiera algo para aquellos migrantes que estaban retornando, que querían estudiar, aquellos que traían a sus hijos que querían estudiar y que no están pudiendo ingresar a las escuelas por un acta de nacimiento. ¿Qué hay de la estrategia Soy México? Que la misma Secretaría de Educación Pública se encargó de publicar a través de todas sus escuelas, no sería necesaria un acta apostillada, y la realidad es otra. ¿Qué pasa con todos nuestros jóvenes que se están quedando sin derecho a estudios y que están siendo marginados y víctimas de racismo porque son dreamers, porque están de regreso, porque no hablan un español perfecto? ¿Qué hay para ellos? La realidad es que si ustedes van, y no me dejarán mentir mis compañeros de CONOFAM, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, se les está negando el derecho a la educación por un acta de nacimiento, por una CURP, por un documento que realmente ya no es necesario. Entonces, no estoy diciendo con esto que sea en todos los casos, o que sea necesariamente el 60% de los casos de atención, pero es real, está pasando. Entonces, yo sí les quiero proponer que también se trabaje en el derecho a la identidad, que hoy, si lo vemos desde este punto de vista con las deportaciones que están llevando de los connacionales a sus estados, a sus municipios, probablemente es en menor cantidad, pero en los siguientes años va a aumentar el tema. Entonces sí creo que se debe de trabajar, si bien no en una ley de atención a los migrantes en retorno, en un protocolo general de atención a migrantes en retorno.
un protocolo que debe ser atendido, si ya la mayoría de los estados lo maneja y se ha venido trabajando a como las necesidades de los migrantes nos manifiestan, sí creo que debemos establecer un protocolo general con necesidades básicas de aquellos migrantes que hoy están regresando de la Unión Americana, tocando temas como salud, educación y trabajo. ¿Y por qué salud? En primer lugar, porque la mayoría de ellos hoy ya no tienen ningún servicio de salud, y cuando regresan de un cambio de vida, en general alimenticia, de clima, se enferman en nuestro país y no están siendo atendidos por ningún servicio de salud porque no tienen derecho a ningún servicio de salud. Entonces sí creo que se debe de trabajar precisamente en el derecho a la identidad y a los servicios básicos, a la seguridad social de todos aquellos migrantes que se fueron a Estados Unidos por cualquier necesidad y hoy están de regreso en nuestro país. Es un tema que les encargo nuevamente que ojalá pudieran trabajar en favor de todos aquellos mexicanos que hoy están regresando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rainel. Cedemos la palabra a la licenciada Yamil Casillas del estado de Nayarit. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar con ustedes. Pues ya todos dijimos una parte de nuestras problemáticas, todos estamos incluidos en la misma problemática, vivimos de la misma manera este tipo de desafíos, estamos trabajando de la mano con todas las indicaciones que se está dando ahorita con el gobierno federal, por parte de todos creo. La ley en Nayarit también está muy enfocada a lo que se está solicitando en la actualidad para el migrante. Aún sin embargo, yo voy a partir de algo que la diputada dijo en este momento. Queremos detener la migración. Yo tengo una pregunta del $1,000,000. Con un salario de 11 pesos la hora menos impuestos, ¿cómo lo vamos a lograr? Y sin el apoyo de un gobierno para poder darle nosotros las herramientas a nuestros hermanos de cómo iniciar, cómo permanecer y cómo no romper familias, que es muy importante, que es la base de la sociedad, y que tenemos niños que regresan, como lo comentó ahorita el compañero, a una escuela, a un doctor, que no le podemos ofrecer porque no tienen una identidad. Pues está un poquito, bastante complicado esperarnos a que en este sexenio se haga algo. Aún sin embargo, necesitamos urgente el recurso, porque antes de que podamos lograr un salario decoroso para que la gente no se vaya, ¿cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a colaborar de la mano con nuestros consulados en México, en Estados Unidos, los mexicanos, que cada vez está recortado más el presupuesto, cada vez hay menos oportunidad para que la gente luche por sus derechos en los Estados Unidos, la información que deben de tener para que se aprendan a defender, porque independientemente de que sean ilegales, tienen derechos. Entonces, todas estas preguntas que sí también necesitan un recurso, pues también necesita que por parte de todos estemos enterados de cómo vamos a funcionar. Esta es mi participación, aunada ya con todo lo que se ha dicho. Muchas gracias. Gracias, Yamil. Cedemos la palabra al licenciado Cristian Ayala del estado de Puebla. Muchas gracias, Pepe. Diputada Julieta, diputada María Teresa, diputado Javier, Alejandro, diputada María Eugenia, diputado Oscar, querido Pepe y miembros de la CONOFAM, para mí, como gobierno del Estado de Puebla, es un honor estar con ustedes en esta mesa de trabajo y quisiera ser muy puntual en temas que como Puebla tenemos muy concretos las necesidades para nuestros migrantes. El tema de repatriación de restos, que ya se había comentado, es fundamental. Ahora más que nunca creo que tenemos estos casos que desafortunadamente fallecen nuestros connacionales y el presupuesto promedio de una repatriación es de entre $3,000 a $4,500. Una parte antes se daba por parte de Cancillería, que de por sí siempre fue una parte muy corta de recurso, ahora prácticamente ya no se da nada. En ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que el paisano y la familia tiene que deshacerse de sus pocos bienes que le tardaron 30 años en generarlos para poder pagar la repatriación.
no es posible que sea eso. Quiero comentar que el Estado de Puebla tiene un programa de repatriación desde la Ciudad de México hasta cualquier municipio del Estado de Puebla, pero por supuesto que no es suficiente. Es la parte que el gobierno pone para apoyar a los paisanos, pero por lo menos en nuestro caso, desde Estados Unidos hasta la Ciudad de México, que es el traslado más costoso, no hay apoyo. Y en ese sentido quisiera tocar el tema de Cancillería. Sí necesitamos que se haga un exhorto a la Cancillería para que trabaje mucho más de la mano de la CONOFAM, de los miembros de la CONOFAM, de nuestras casas de representación, porque cada vez que nosotros pedimos el apoyo, si bien no todos los consulados están cerrados, una gran mayoría de ellos nos comentan que si no es a través de la coordinación política, no se pueden hacer las cosas. Y hay que recordar que los paisanos están en una situación vulnerable y que no podemos tardar en la burocracia de mandar un oficio y esperar a que respondan 2 o 3 semanas para ver que ocurra algo. En nuestro caso, llevamos durante este año, estos meses de este año, cerca de 4,000 documentos gestionados para nuestros paisanos a través de nuestras 3 casas de representación en Estados Unidos, una en California, una en Nueva York y una en New Jersey. Cuando solicitamos la colaboración del resto de los consulados, la respuesta es que ellos ya hacen lo mismo. Y con todo respeto a la Cancillería, no es así. Porque un documento que para ellos les tarda 2, 3, 6 meses en gestionar, nosotros lo podemos gestionar en semanas. ¿Cuál es la necesidad de separar estos órdenes de gobierno diciendo que ellos pueden hacer algo mejor que nosotros cuando somos el mismo país? Debemos de trabajar en equipo, en colaboración. Si yo le hablo a un consulado para decirle, oye, yo te puedo apoyar en el tema de documentación, que tomen este apoyo, que tomen de la mano, que si les comento que quiero hacer una jornada de atención a migrantes en sus instalaciones, no es una necesidad, es por protección a los paisanos, por llevarles los servicios. Y digo también, sé que ya se nos acaba el tiempo, pero comentarles que el tema del NAPSIS, verificación electrónica, que yo quiero exhortar también a que se pueda reinstaurar el NAPSIS, que era fundamental y es fundamental para el tema de la doble nacionalidad de estos niños mexicanos, nacidos en Estados Unidos, que merecen el derecho a la identidad. También quisiera exhortar a la Dirección General de Registro Civil para que se suban con prontitud al sistema del CIDEA las actas de nacimiento, porque ese es el tema, y lo comentaban anteriormente, el tema del derecho a la identidad no es solamente un tema de cifras, es protección para ellos, definitivamente. Y bueno, esa sería la intervención de Puebla, por supuesto apoyando todas las mociones de mis compañeras y compañeros, el tema del FAM, por supuesto. Creo que es muy importante lo que comentaba mi compañero, estas reuniones de la CONOFAM no solamente son para que sean escuchadas, el gobierno actual tiene la oportunidad de hacer un verdadero cambio que nunca antes se había hecho, que se haga, que verdaderamente se haga, que la historia los recuerde como el gobierno que tomó acciones y que marcó un cambio verdadero para los paisanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a pedirle, yo quisiera hablar, pero en nombre del Estado de Tamaulipas, como también representante de Tamaulipas. Ahorita hice la presentación como coordinador nacional y al final cederé la palabra a nuestro asesor jurídico, me permite. Señores diputados, José Carmona, director en Tamaulipas. Como ustedes podrán ver, se han vertido en esta mesa temas que ya habíamos atendido con anterioridad. Pero hoy queremos manifestarles 2 preocupaciones muy fuertes. Una, el estar trabajando bajo las indicaciones que nos comprometimos con ustedes en diciembre del 2015, pero ahora sin recursos. 2, en esta misma reconocemos la participación y el apoyo que ustedes nos han brindado porque los hemos visto trabajando con ustedes, así que ni cómo reclamarles. Y por último, decirles que ojalá en su intervención el día de hoy nos expliquen qué está pasando, porque nosotros iniciamos trabajando con ustedes
y en compañía de los titulares del Instituto Nacional de Migración en aquellos tiempos, doctor Guillén, con los de Camar y algunos otros funcionarios, cuales planteamos un plan estratégico en la crisis que estamos enfrentando, que eran las caravanas y la gran cantidad de connacionales retornados que estaban en aumento. Una política de puertas abiertas, una política humanista y una política en la que teníamos que apoyar a nuestros migrantes extranjeros como a nuestros migrantes que estaban siendo deportados y sus familias. Hasta ahí el punto. Y aquí nos fuimos muy contentos con esta comisión. Hoy en día ha habido un giro de 180 grados en el tema migratorio en el país, no en el discurso, sino en las acciones. Y parece ser que esta comisión hoy no pudo convocar a quienes siempre nos acompañan del Instituto Nacional de Migración. No sé si el comisionado ya ha estado aquí con ustedes. También parece ser que en algunos convenios se creó una comisión de secretarías especial para atender los acuerdos con Estados Unidos de aceptar extranjeros que se deporten por México. Nosotros, estados fronterizos, Tamaulipas en particular, pues hemos dividido las acciones entre el gobierno federal y el gobierno del estado, quien el gobierno federal atiende a extranjeros y el gobierno del estado seguirá atendiendo a connacionales repatriados y también a migrantes que intentan cruzar a los Estados Unidos. Otra de las acciones es que con estos migrantes extranjeros que se quedan en nuestro estado, la temática que hasta ahorita no hemos visto publicada de este Congreso ni de esta comisión en su estatus migratorio en el país para encontrar trabajo, para permanecer en el mismo o para ser retornados a sus países de origen. Y por último, decirles que como lo dijo el compañero del estado de Puebla, ¿cuál es la forma con la que podemos trabajar con ustedes? No competimos los estados con el gobierno federal. Nosotros estamos para colaborar, como lo hemos planteado cada vez que nos reunimos con ustedes o cada vez que ustedes nos visitan a nuestros estados. No hemos tenido una reunión con la Secretaría de Población, Derechos Humanos y Migración hasta el día de hoy, y sí hemos tenido reuniones en zonas del país con la Unidad de Políticas Migratorias dependiente de esta misma subsecretaría. No hemos tenido reuniones con el secretario de Relaciones Exteriores para que nos diga ahora las responsabilidades como representante de esta nueva comisión que tiene para con los migrantes en retorno, puesto que hemos visto a través de los medios que ha él tenido mucha injerencia en el tema migratorio. Y decirle lo que nosotros hacemos, recordarle que los estados por años tenemos clubes, federaciones y organizaciones en el extranjero que podemos trabajar en conjunto. No hemos todavía tenido la lista de los nuevos cónsules o los que están ocupando los lugares en distintas ciudades de los Estados Unidos, ni tampoco los representantes de las coordinaciones políticas de estas secretarías. Y parece ser que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, su subsecretario, el licenciado Duarte, también ya está involucrado en el tema de asuntos migratorios. Me hubiera gustado que esta comisión también lo hubiera llamado para que nos conociera, puesto que lo hemos visto visitando nuestros estados, mas no lo hemos visto sentado con los representantes de migrantes o del fenómeno migratorio de cada uno de nuestros estados. Señores diputados, ¿de qué se trata? Muchas gracias. Gracias, Pepe. Por último, cedo la palabra al licenciado Arturo Morales, nuestro asesor jurídico de la CONOFAM. Gracias, muy buenas tardes a todos.
Agradezco a esta comisión perfectamente liderada por nuestra diputada Julieta Cristal Vences, que ha tenido un trabajo de excelencia. Confiamos en ustedes y vamos a basar todo nuestro esfuerzo en la comunicación constante con ustedes. Quiero pedirles a todos que no nos concentremos en los efectos de la migración, que nos concentremos en la causa, en el fondo, y ahí muchos han expresado su preocupación. Desde el año 2000, que había la famosa fiebre de las visas de trabajo, mi posición era, hay que primero crear fuentes de trabajo en las comunidades de origen para evitar la migración, que no sea forzada, y que esa migración, si ya no la pudimos controlar, porque todos tienen un familiar en Estados Unidos y todos se quieren ir, por lo menos que se vayan de manera documentada. Y ojo, aquí voy a lo más importante. Se habló mucho de la reforma migratoria desde el año 2000 y los congresos de Estados Unidos y el Senado, era el tema del día, la reforma migratoria. Estuvimos en la época del doctor Juan Hernández, un gran subsecretario que fue Jerónimo Gutiérrez, y él me dijo, apóyame para mejorar, y no, la reforma no se va a dar, vamos a buscar, Arturo, incrementar las visas de trabajo H2B, porque las H2A no tienen limitación, son abiertas a la cantidad de trabajadores que puedan ir, pero las de trabajo son de 66,000, y la idea que traía en aquel año el doctor Jerónimo Gutiérrez era que pidiéramos por lo menos 400,000 para ver cuánto nos podían otorgar, y ahí se acababa todo el problema de lo que acaban de mencionar aquí, que es muy importante, que dice nuestro compañero Gerardo, que la migración sea segura y que regresen y se evite la desintegración familiar, porque mis 20 años me ha tocado indemnizar a muchas familias mexicanas y pagarles a una esposa que no es la original. Ricardo Monreal me apoyó mucho para recuperar un dinero para unas viudas que realmente ya habían cobrado el dinero allá y me dio autorización para quitarles ese dinero y dárselos a las viudas de Zacatecas. Entonces, creo que ahí debemos enfocar nuestros esfuerzos para que sean más visas de trabajo, cuando ya no pudimos detenerlos, no provocar la migración. Esa es una. Otra, ya que estamos en el fondo, me parece una postura a la que dio Salvador Cote de Tlaxcala en los censos. En la época del canciller Castañeda estuvo en una conferencia, que los jóvenes no me van a dejar mentir, de un ponente a otro, una diferencia en el censo de 50 millones en el mundo entero de migrantes, de un ponente a otro, en menos de media hora. Entonces creo que es bien importante el censo. Yo que me transito todos los Estados Unidos me doy cuenta que hay muchos mexicanos no registrados en ninguna parte. Y creo que ahí debemos enfocar nuestros esfuerzos. Y esta comisión tiene ese trabajo y esa tarea, y nosotros estaremos dispuestos a ayudarles en todos los renglones y en todos los estados. CONOFAM es apoyo a todas las dependencias federales sin ningún distingo de partidos, ni colores partidistas, ni religión, ni nada. Al contrario, estamos para ayudar. Y también, ya que estamos hablando de esto, me gustaría que nos enfocáramos también en los derechos humanos. Me he encontrado que muchas gentes piensan que los mexicanos no tenemos derechos en los Estados Unidos. Claro que tenemos derechos, nosotros hemos indemnizado a muchas gentes aún sin documentos. Entonces creo que debemos esforzarnos en buscar, primero que se respeten los derechos humanos y también los derechos jurídicos. En esta reunión debió haber estado, para mi gusto, y se lo recomiendo que para la próxima se dé, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, que nos deba dar una respuesta, el por qué no se nos ha dado esos fondos, que son indispensables, porque los estados estamos gastando un dinero no presupuestado y que por derechos humanos tenemos obligación de atender a cualquier ciudadano extranjero o no, y tenemos esa obligación y no tenemos presupuesto ni para los nuestros, menos para los extranjeros. Por último, les pido y les exhorto mucho que busquen, que ya nombren a los cónsules, porque hay muchos consulados que están acéfalos. Yo vivo en McAllen, tiene su casa y tiene esa oficina sola desde hace más de 6, 7, 8 meses. Gracias, es cuanto. Muchas gracias. Arturo Morales, muchas gracias por su participación. Nada más un momento, le pediría tome asiento por favor y le ceden el uso del micrófono, igual
de 3 minutos como los demás participantes. Él no estaba en la lista de oradores, no viene con CONOFAM para aclarar. Ahorita le pedimos que se presente, diga su nombre y dé la opinión que tenga que dar, por favor. Lo presento, es el doctor Fidel Chávez, Frente Binacional de Braceros, quien me pidió, igual que ustedes, 2 minutos para su intervención. Adelante, doctor. Sí, rapidito, compañeros. Miren, el hacinamiento que ustedes denuncian ahorita que se está presentando, se presentó ya en el asunto de los braceros. El Trocadero fue un lugar en Chihuahua donde se reunían todos los braceros, de ahí salían. A Cielo Vista, precisamente donde se acaba de dar esta masacre, donde pierdo a mi querida cuñada, uno de los 8 asesinados de Chihuahua. Tuviera tiempo para hablar de todo, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido el que decide quiénes recibe y quiénes no recibe. En la crisis de los 30 fueron tratados así como se nos trata ahorita en el periodo de Trump. Se dijo que nosotros éramos los que provocamos el desempleo, se dijo que nosotros somos los que provocamos la delincuencia allá en Estados Unidos. Sucedió de nueva cuenta en 1954, pero al revés. Empezaron ellos a tratarnos como el buen vecino en 1941 hasta 1954, que coincide con el programa de Braceros. El programa de Braceros empieza en 1942 y termina hasta 1967, pero el 54 ya nos querían votar porque ya había terminado la guerra de Corea, ¿sí me explico? Entonces, esta parte ya se vivió. Nosotros produjimos aquí en el país un crecimiento del 6% de Producto Interno Bruto. La época de milagro mexicano fue producto de esas remesas también que ustedes mencionan por la generación de toda la economía que se da, ¿sí? La economía interna. Ha practicado los gobiernos una política de asadoncito, nada más. Recibe todas las remesas, pero no es capaz de dar nada a los migrantes y todas las necesidades. En ese sentido, apoyo todo lo que ustedes piden para los migrantes, para el Fondo de Apoyo de Migrante. Apoyo todo. ¿Por qué? Porque no debe seguir existiendo estas situaciones de debilidad y de trato tan inhumano que se da con los migrantes, ¿no? Parecen reediciones del libro de Los Miserables de Víctor Hugo en situaciones tan extremas que se dan. El Trocadero y Empalme, Sonora, se vivió eso en los braceros. Digo yo que la situación que se nos discriminó olímpicamente allá en Estados Unidos, es difícil decir eso, donde se decía que no perros, no negros y no mexicanos, eso existía en la experiencia y en la mente de todas nuestras gentes, ¿no? ¿Sí? Mi papá me prohibió siquiera acercarme a ese país, donde estuvo trabajando bastante tiempo por la situación inhumana que vivió. ¿A dónde llega toda esta discriminación? ¿A dónde llega todo esto? A la masacre del Paso. Del Paso, donde perdemos ya bastante gente, mexicanos. La declaración del acto de terrorismo que pedía el señor canciller debe de darse. La extradición, todo lo que pidió el canciller debe de ser hecho. Nosotros pedimos ahorita, si ustedes están pidiendo 1.500 millones de nosotros, en esta asignatura pendiente, que de las mesas de trabajo receptoras desde 2009, y hay una ley de fideicomiso que no se ha complementado totalmente. Nosotros estamos en nuestra conferencia de prensa antier en Cencos, diciendo de la cantidad de 1.386 millones para pagarle a 36,000 braceros. Entonces, la asignatura pendiente es los braceros. Pido yo el apoyo y solidaridad de todos ustedes para yo no verlos dentro de 70 años pidiendo lo mismo. Nosotros ahorita estamos representando a esos braceros que, güey, yo creo que la mitad ya murieron. Les agradezco infinitamente la oportunidad de darme. Muchas gracias, maestro.
Bueno, sin que haya más en la lista de oradores, yo me voy a permitir agradecerles. ¿Quién es? Sí, ¿me da su nombre, por favor? No está. Ah, Manuel. Ok. ¿Y Sí. de qué organización, Manuel? Ok. Manuel Ceballos, te invitaríamos a tomar asiento y te cedemos el uso de la palabra de 3 minutos, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ceballos Juárez, vengo de una dinastía familiar de 113 años de migración desde 1906, tanto en la línea materna como en la paterna, orígenes Ciudad de México y Estado de Zacatecas. Quiero ser muy breve, pero contundente. Ni siquiera nos querían dar los votos y después tampoco los panistas querían darlo. Pero en fin, el punto es que ahorita estamos en una situación, no coincido con él que dice que acaba en El Paso, una situación que se ha venido degradando ante la impasividad del gobierno de México. Y hablo de la impasividad de los últimos 15 años. Por lo menos, si no prevían que iba a llegar un animal como Trump, bueno, ya lo vieron que sí llegó, y no nada más llegó con su demagogia, está pasando de la demagogia y su retórica racista a los hechos. El día de hoy, en la mañana se amanece la CNN internacional diciendo que ya se van a empezar a implementar, claro, está en campaña, tiene que pasar por el Congreso, pero que ya se van a empezar a implementar una serie de situaciones como desconocer la nacionalidad, la ciudadanía a los hijos, a los niños que hayan nacido en México de padres ilegales. Ojo, suena como que, no lo puede hacer, no eso, no lo otro. Supongamos que no lo hace. Pero ¿cómo reacciona la gente? ¿Cómo reaccionan los rednecks? ¿Cómo reaccionan ellos de tal manera que el mexicano que está en el campo, en la ciudad, es el que la sufre? No que si el gobierno, que si el canciller, el mexicano, la raza es la que la sufre allá en los campos, en los files, en las ciudades. Acaban de madrear a un viejito en el South Central Los Ángeles por una mujer negra. Lo medio mató, una tremenda mujerona medio mató a un vendedor de tamales. Todo eso es producto de que en México ni sus gobiernos, ni sus partidos, ni sus ciudadanos, ni nadie ve por los migrantes. Eso sí, la feria que mandamos, le pediríamos ahí que termino. concluyera, compañeros. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Manuel. Muchas gracias por su participación. Le Bueno. pedimos que termine, no porque no querramos escucharlo, sino por respeto a cada uno de los participantes que se les dio un tiempo definido, no por otro motivo. Yo le agradezco muchísimo su participación, porque es la realidad que se está viviendo y es por eso que esta Cámara y en específico esta comisión hemos repudiado totalmente todo acto de violencia contra nuestros connacionales y también para extranjeros, que el mensaje xenófobo que se ha dado en los últimos meses no puede ni debe seguir pasando. Y yo creo que el gobierno mexicano lo ha expresado, la Cancillería misma lo ha expresado, no podemos permitir que un solo actor político genere esta violencia en los Estados Unidos, porque yo he escuchado a muchas voces del gobierno estadounidense, de la ciudadanía americana, y de verdad que aprecia y quiere a nuestros connacionales, quiere a nuestros mexicanos, porque sabe la gran labor que hacemos en su país, que si Estados Unidos es la gran nación que es también por nosotros, por mexicanos,
por muchos otros países de migrantes que han llegado ahí a innovar, a trabajar, a hacer lo que sus propios ciudadanos no han realizado. Y creo que muchos reconocen ese esfuerzo y esa gran labor que hemos llegado a hacer a ese país. Y es por eso que decimos que tenemos que buscar soluciones en conjunto, porque le guste no a Donald Trump o a algunos otros actores, México y Estados Unidos estamos ligados, estamos relacionados culturalmente, económicamente, comercialmente, y por eso debemos darle soluciones. Y que sabemos que este mensaje se da porque el próximo año es un año de elecciones y que a Donald Trump con este mensaje de discriminación, de odio y de racismo le dio el triunfo en la elección pasada. Y es por eso que hoy lo está replicando y que hemos hecho un llamado a que los demás no lo hagamos, que los propios mexicanos cuando estuvieron aquí las caravanas les pedimos solidaridad, les pedimos apoyo a los migrantes que venían de paso, porque México siempre nos ha dolido cómo nos han tratado allá en el país del norte y no era posible que hoy aquí cuando los centroamericanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños pasaban, nosotros repitiéramos las mismas acciones. ¿Y por qué? Por esto, porque los medios de comunicación, muchos, no digo que todos, muchos generan este mismo rencor hacia los extranjeros diciendo que nos vienen a robar el empleo, la vivienda, la educación, cuando eso no es cierto. Aquí mismo en nuestro país siento que está habiendo cierta confusión o mucho eco a decir, México se basa en este plan de desarrollo integral solo para centroamericanos, lo que decía Yamil. Eso es cierto, somos uno de los países que ahorita está impulsando el desarrollo a Centroamérica para poder lograr que dejen de salir de sus lugares de origen y tengan una oportunidad. Pero también es cierto que si buscamos que nuestros extranjeros o los que van de tránsito tengan trabajo, cuando nos referimos, México merece trabajo no solo de extranjeros, sino para nuestros mexicanos. Y si decimos México quiere seguridad es para todos los que estén adentro de nuestro territorio. Cuando queremos seguridad para nuestras niñas, niños, adolescentes, es para todos, porque la Constitución lo marca en su artículo 1 y que todos deben de estar cubiertos por la Constitución y los derechos que de ellos emanan. Y sin lugar a dudas, en los últimos años no ha habido gobiernos que representen estas necesidades. Hoy, yo en ese sentido, no porque aplauda, no porque sea la representación de Morena, es que aplaudo las acciones del gobierno. Le reconozco porque ha hecho lo que muchos otros gobiernos no han hecho y es voltear a ver a nuestros migrantes y voltear y decir, me voy a aventar el paquete de generar acciones y de dar presupuesto para combatir de raíz. Que hay necesidades, por supuesto, claro, y lo reconocemos, que necesitamos hacer el recurso más eficaz, más eficiente. Gracias. Más eficaz, más eficiente, porque el recurso sabemos que no alcanza porque las necesidades después de malos gobiernos son muchísimos, no solo en migración, sino en muchos otros rubros que tenemos. Y es por eso que estas mesas son importantísimas para dialogar, para coordinarnos, para que a través de las instituciones hagamos mesas donde de manera integral podamos desarrollar. Bien lo decía aquí algunos de los compañeros, hay una comisión especial que se hizo cuando surgió el problema de la represión o la presión de Estados Unidos cuanto al tema de aranceles. Está participando Horacio Duarte, está participando a través del presupuesto de la Secretaría del Trabajo, a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, para darle una oportunidad dónde incorporarse, dónde entrar. Está la Secretaría del Bienestar también actuando y la Secretaría de Protección Civil, sobre todo en los lugares que son fronterizos, para poder ayudar a la despresurización ahora que hubieron estas contingencias, ver hacia dónde se van a colocar, pero sabemos que el tema en muchos de nuestros problemas que hoy tenemos es de organización y por supuesto que es de recursos. Decirles que esta comisión somos sus aliados, que no somos enemigos, que los escuchamos para nosotros coadyuvar y pedir a su vez a las secretarías del ramo que nos puedan apoyar. Creo que tenemos un gobierno sensible a las necesidades y que esperemos que puedan voltear a vernos y ver de qué manera actuamos para que el tema de la migración se mitigue. Y sí aclarar aquí, me decía Yamil, queremos terminar la migración irregular, aclaro, porque siempre hemos defendido que la migración es un derecho y que todos tienen el derecho de migrar si así lo creen, porque quieran buscar una mejor vida, porque quieran ir a otro país, pero que sea por gusto, no que sea por la necesidad de sobrevivencia o por la violencia que se está generando. Eso es lo que queremos decir, terminar con la migración irregular, no con la migración que se dé por voluntad propia, y hacerla segura, ordenada y regular con el Pacto de Marrakech que México se comprometió. ¿Por qué? Porque así están mucho más seguros, porque si no pasa lo del año pasado cuando todavía
estaba el gobierno de Peña Nieto y preguntábamos por estos autobuses que se decía a través de la iglesia que desaparecieron y ni siquiera teníamos el dato de cuántas personas habían llegado porque no hubo un registro, porque no hay cédula de identificación. Entonces, si no sabemos datos mínimos, no podemos tampoco darles o brindarles seguridad a los migrantes que están en nuestro territorio y por eso caen en las manos de la delincuencia organizada. Entonces, decirles que esta comisión por supuesto que va a coadyuvar y por supuesto que la opinión que emitamos desde ahorita a las secretarías va a ser siempre a favor de los migrantes, a favor de nuestros connacionales también, y por eso hemos pedido mucho la atención de las embajadas y de esta gran red de consulados para que estén atentos de la situación de nuestros connacionales allá en el exterior, porque no están solos, porque aquí estamos su voz para defenderlos. Aquí hoy no vino también la diputada Olivier, que también es diputada migrante, que ha colaborado y coadyuvado con esta comisión, siempre muy al pendiente de las necesidades. Entonces vamos a ver la manera de solucionarlo y lo que ustedes nos dicen en el tema de identidad, aquí mi compañero poblano, yo soy del estado de Puebla, por supuesto que vamos a verlo a través de la Secretaría de Educación Pública, del Registro Civil y ver de qué manera se agiliza. Lo vamos a dar continuidad. Las preguntas que el compañero decía de INEGI, hoy mismo vamos a enviar este oficio por parte de la comisión. Yo creo que ninguno de mis compañeros va a tener problema en rubricarlo para solicitarles si se puede incorporar estas preguntas que nos ayude a tener datos más específicos para ir creando políticas públicas. El tema de exbraceros, decirle que hemos estado en mesas de diálogo, tanto el compañero Óscar Novella como el diputado Samuel Herrera, que han estado muy metidos en el tema de exbraceros. Tuvimos una reunión con nuestra secretaria Olga Sánchez Cordero para pedirles que en este presupuesto se viera la oportunidad de darles lo que por derecho les ha correspondido desde hace muchos años y que la historia no se los ha dado. Decirle que nosotros lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer y que esperemos que el gobierno federal y por supuesto que las finanzas de nuestro país permitan empezar a darle el recurso de este fideicomiso, por lo menos el apoyo de los 38,000 pesos que se tiene. Y ahorita el diputado Javier Castañeda me dice que ya han empezado a liberar algunos pagos, ahorita él va a empezar con su participación, pero sí decirles que en cuanto a las preguntas que dijeron, el exhorto a la Cancillería, también para lo del registro civil que ya mencioné, lo vamos a estar viendo. Lo de el derecho a identidad, que ya les mencionamos, lo del programa 3x1, decirles que nosotros mandamos un oficio, aquí está Cuauhtémoc, para el programa del 3x1 que lo lleva la Secretaría del Bienestar. ¿Ya nos respondieron? ¿La subsecretaría respondieron? Estamos buscando que el titular del programa 3x1 venga aquí a la Cámara de Diputados y nos explique si ya hay reglas de operación porque no ha habido convocatoria para poder ejercerlo y que él nos diga qué pasó con ese recurso, que efectivamente son 209 millones que a través de esta comisión solicitamos en esa opinión y que logramos recuperar, para que nos lo explique. Las reglas, pero no hay convocatoria ya para ejercerlo, para que venga aquí el titular y que nos diga qué es lo que ha pasado con ese recurso. Entonces, yo no me quiero extender para darle también el uso de la palabra a mis compañeras y compañeros diputados, empezando por el compañero Javier Castañeda. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto volverlos a saludar después de la reunión que tuvimos el año pasado precisamente y las reuniones posteriores que en lo particular sostuvimos. Creo que todo lo comentado aquí es muy importante y particularmente ahora que con mayor tiempo vamos a tener la revisión del paquete fiscal 2020, vienen cosas muy importantes en las que tenemos que estar de acuerdo, obviamente. En el tema de algunas consideraciones, yo propondría, presidenta, a la comisión que sí le diéramos seguimiento al asunto del 3x1, obviamente, porque bueno, pues vamos a caer en el subejercicio ya en unos cuantos meses y ese subejercicio va a ser pretexto para Hacienda para decir, pues no hay dinero en el 2020, ¿verdad? Porque caemos en el subejercicio, que es algo común en las áreas hacendarias de siempre, no es una novedad, ¿verdad? En el tema educativo, yo quiero comentar que la reforma educativa que vamos a estar aprobando las primeras semanas, por cierto, ya de septiembre, porque no se pudo acordar en el periodo extraordinario para lo que se había convocado, establece claramente como uno de sus principios la inclusión. Y parte de esa inclusión es de los niños migrantes que llegan a México, nacidos en Estados Unidos y en otros países y que llegan a estudiar a México. Entonces es un punto fundamental del trabajo que tenemos que hacer.
pero yo sí quisiera reflexionar algo que le decía yo al presidente de la Comisión de Presupuesto. Miren, y lo digo no porque solamente quiera eximirme de una responsabilidad que nos tocó en una celeridad pues que se dio en el presupuesto 2019, ¿no? Ahí a finales del año 2018, que fue, pues como ustedes saben, por ser inicio de gobierno, de una manera muy rápida, pero sí comentarles que como nunca hubo un aumento de las participaciones estatales y municipales. Y también hubo un aumento a la inversión en infraestructura pública al sureste mexicano. Se cambió probablemente el esquema de lo que siempre se había visto en el país históricamente en un presupuesto. Pero lo comento porque es importante que en esta responsabilidad pues hagamos un equipo todos, porque si bien algunas áreas se dejaron de atender en algunos rubros, en otros crecieron los presupuestos y es importante que se vea también el cambio en la propuesta presidencial y en el perfil migratorio que el país está adquiriendo ahora. Vamos a ser un país ya no solamente de tránsito, vamos a ser un país de destino de migrantes, que no lo somos actualmente. Quiero decirles que a pesar de las caravanas y lo que mediáticamente ha salido, no somos un país de migrantes. Aquí menos del 2% de la población en México es migrante, contra un 25% en Estados Unidos y un 40% en Canadá y en Australia, obviamente bajo otras condiciones socioeconómicas, pero vamos a convertirnos en un país de migrantes. Es importante que todos vayamos situando el perfil migratorio que México va a tener en este siglo XXI, que va a ser muy distinto al que tuvo en el siglo XX. Ahora vamos a tener que desarrollar un país con inclusión para gente de muchas nacionalidades y particularmente donde las brechas socioeconómicas con nuestros vecinos centroamericanos del Caribe y de Sudamérica se van a ir acrecentando y vamos a ser también fuente de esperanza para mucha gente que migra por necesidad de otros países. Entonces eso se lo comento porque obviamente el presidente en esa visión cambió el esquema, las inversiones más fuertes se van al sureste mexicano de alguna manera para crear la primera cortina de desarrollo del país y que muchos migrantes pues no llegaran a la frontera norte con una mano atrás y una mano enfrente buscando una oportunidad de vida para ellos y sus familias. Y en ese sentido, yo creo que sí, como yo lo he comentado con la presidenta y con el presidente de la Comisión, pero sí tenemos que cambiar el esquema, obviamente, para que estos recursos, fondos, lleguen a los estados, que lo vemos, son distintas las condiciones de mi estado, Baja California, con el estado de Hidalgo, con el estado de Nayarit, pero de alguna manera vivimos situaciones de las condiciones migratorias de distinta forma, pero que afectan a todo el país. Entonces yo por mi parte pues cuentan con todo mi apoyo, ya saben, estaremos trabajando de la mano con ustedes de cara ahora a la llegada al paquete fiscal, al paquete presupuestal y obviamente también tenemos propuestas para recaudar más recursos que los ocupa el INAMI, por ejemplo, en este derecho de internación, ya lo hemos platicado también que ocupamos una mayor cantidad de recursos, ahí también les pedimos su apoyo, porque bueno, a veces es muy importante pedir, pero también saber cómo vamos a recaudar dinero que ocupa el país, porque el país ocupa más recaudación. Eso es definitivo, ustedes lo han visto, estamos muy por debajo de lo que cualquier otro país de nuestro nivel recauda en la OCDE, entonces necesitamos recaudar más y a veces a eso nos oponemos, porque bueno, nadie también quiere pagar el plato roto de decir, no, pues yo aumenté los impuestos o los derechos, pero creo que en ese sentido ya traemos una propuesta muy clara, trabajada con el Instituto Nacional de Migración para que podamos reforzar el trabajo del instituto, sobre todo en áreas y estados como Chiapas, donde hemos vivido crisis migratorias muy graves, que van en contra de todos los principios y tratados, incluso internacionales que México ha firmado y que necesita una mayor cantidad de recursos públicos. Entonces, va a haber cosas, obviamente, en las que podamos pues colgarnos la medalla, pero también va a haber cosas en las que tenemos que pues recaudar más y necesitamos dinero y en eso también les vamos a pedir su apoyo para que podamos trabajar en el cabildeo de los recursos que tenemos que recaudar de cara al 2020. Es todo. Muchas gracias.
Gracias, diputado Javier Castañeda. Cedo el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Espinosa. Bueno, gracias. Muy buenas tardes a todos. Estuve por aquí tomando la nota de las propuestas y de las inquietudes que tienen cada uno de ustedes y tengan la seguridad de que comparto el 100% de estas inquietudes que tienen cada uno de ustedes. Quiero hacerles el primer planteamiento. Bueno, nuestros diputados federales tenemos un compromiso muchísimo mayor todavía con nuestros migrantes y un compromiso con ustedes de poder continuar con este trabajo. Quiero hacerles el comentario, en lo personal, tenemos algunas iniciativas y algunos puntos de acuerdo que ya se han presentado, en donde hemos ido tratando de ir haciendo el apoyo a una de las inquietudes que ustedes tienen. ¿De qué manera nosotros como legisladores estamos aportando a la formación y a la modificación de algunos de los artículos que contiene nuestra Constitución? Compañero de Zacatecas, por ahí ustedes tenían la duda de la situación de ver qué está sucediendo con nuestros jóvenes migrantes que carecen de una identidad. Una de las iniciativas que presenté el día 22 de mayo de este año, el cual está todavía en tránsito para poderla presentar en el Pleno, es precisamente esa, hacer una modificación en donde estamos solicitando que a todos los jóvenes y niños, al ingresar a nuestro país, se le otorgue un documento provisional de identidad que les permita gozar sobre todo de ¿qué? De los derechos y de los beneficios que tienen como cualquier ciudadano mexicano. Entonces, es una de las cosas que en lo personal, su servidora ya lo está trabajando, ¿sí? De igual manera también, uno de los puntos de acuerdo que he sometido es la modificación a la situación de donde se nos ha eliminado el Fondo de Apoyo al Migrante. Quiero comentarles, yo viví unos años muy feliz en la frontera, en Piedras Negras, Coahuila. Yo viví muy de cerca, sí, así es. Yo viví muy de cerca la situación del migrante y definitivamente creo que sí necesitamos enfocarnos en dar y en ofrecer nuevamente o en reactivar nuevamente este fondo de apoyo para el migrante, ya que nos hemos visto, sobre todo ahorita, la cuestión de que por los migrantes centroamericanos que han venido y que de alguna manera se han tenido que llevar el recurso al beneficio y a la aportación del apoyo para ellos, nuestros conciudadanos, de alguna manera al ingresar a nuestro país, estamos viendo que no tenemos la capacidad para poder solventar estos gastos. Entonces, yo de antemano quiero decirles, tenemos muy presente todas sus necesidades en cuanto a las cuestiones de aspecto legislativo. En la cuestión del presupuesto, pues sí, de alguna manera estamos solicitando, ya por aquí nuestra diputada presidenta hizo el comentario de que ya hicimos la solicitud para saber cuál, cómo o de qué forma se va a otorgar la asignación de un presupuesto, del cual quiero decirles que cuando se hizo la solicitud de un aumento de este presupuesto para el 2019, tuvimos la colaboración y la participación de muchos de ustedes para poder apoyar esta solicitud. Por lo tanto, entonces, estamos todavía en la situación de conocer cuál va a ser el origen y hacia dónde se va a ir este recurso. Tanto ustedes como nosotros tenemos la misma inquietud. Yo soy guanajuatense, mi gobernador ha trabajado de una manera excelente al lado de nuestro doctor Juan Hernández para trabajar todo esto, pero pues sí, desafortunadamente creo que todos los fondos tienen un fondo y creo que a todos ya nos llegó. Entonces, sí es una situación que de alguna manera es muy urgente para todos nosotros poder tener y presentar una solución a cada uno de ustedes. Creo que el compromiso que tenemos, diputada presidenta, es que dar a la brevedad a todos los miembros de CONOFON una solución sobre realmente el destino y la asignación que se puede otorgar acerca de los recursos
que de alguna manera peleamos intensamente dentro del presupuesto del 2019. Tenga la seguridad que lo vamos a seguir y a continuar haciendo. Y bueno, de alguna manera, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Eugenia. Cedo el uso de la palabra al diputado Óscar Novella. Buenas tardes, bienvenidos amigos integrantes del CONOFAM. También bienvenido Martín Carmona, director de este órgano. Yo quisiera comentar lo siguiente. Por supuesto que los aportes que hacen los migrantes por medio de las remesas, pues son una de las fuentes de ingresos más importantes para México. Eso lo tenemos muy claro. Incluso son aportes que de otra manera, si no llegasen a algunas comunidades, a algunos municipios, a algunos estados, pues el rezago que tuvieran sería aún mayor, o sea, lo tenemos muy claro. También es cierto que los planteamientos que nos hacen acerca de las asignaciones presupuestales para atención a nuestros hermanos paisanos son muy valiosos. Y desde luego pues es momento de llevarlos a la discusión del presupuesto federal 2020, estamos en tiempo. Pero de igual forma quiero comentar que en México hay una serie de urgencias que ha implicado una distribución del presupuesto específica. Estas urgencias han sido pacificar la nación, esa como una de las más importantes, abolir la corrupción, un lastre que ha provocado una serie de consecuencias de lo más desfavorables para nuestro país, disminuir los índices de desigualdad y por ende también disminuir los índices de pobreza. Coincido en específico y les comento que además estos son elementos fundamentales de la agenda que esta comisión ha estado llevando a cabo. El primero de ellos pues es el tema de eficientar el envío y recepción de las remesas. Sabemos que a través de las agencias de envío de remesas, en principio pues nuestros conciudadanos los afectan con el tipo de cambio, se lo pagan muy barato, pero además con las comisiones que establecen para llevar a cabo el servicio. Entonces, el valor de la remesa es mucho menor del que en principio tiene en los Estados Unidos. También es importante, ya lo comentaron aquí varios de ustedes, el tema de llevar a cabo acciones legislativas para garantizar la identidad personal de los migrantes, y además reconozco la iniciativa de la diputada María Eugenia en ese sentido. En Zacatecas también ya se han llevado a cabo acciones en esa materia. Justo hoy por la mañana estuvimos en una reunión en el Instituto Nacional de Migración con el doctor Héctor Martínez y donde se tocó el tema. Es decir, que busquemos la forma de colaborar para poder implementar una iniciativa de esta naturaleza a nivel federal para que los estados estén en condiciones de replicarlo. Por aquí se comentaba el tema de la repatriación. Yo les voy a hablar de una experiencia que tuve hace apenas algunas semanas. Un conocido mío, muy desafortunadamente falleció y se sospecha que asesinaron a uno de sus sobrinos en la ciudad de Dallas, Texas, y me pidió que lo apoyara, y bueno, yo lo único que hice fue canalizarlo con la Delegación de Relaciones Exteriores en Zacatecas, y sin mayor problema ahí lo apoyaron, porque además está un programa en el que se asignan hasta $2,000 para el trámite de repatriación, y además pues para eficientar el trámite, y fue finalmente un proceso que llevaron sin mucho problema. Desde luego la restitución de los fondos de ahorro a los exbraceros, tenemos el tema en la generalidad, tenemos colaboración con líderes de exbraceros, hemos estado haciendo las gestiones pertinentes, nos hemos reunido, como ya lo comentó la presidenta Julieta Vences, con la Secretaría de Gobernación, y esperamos que en próximos asignaciones presupuestales no solo podamos hablar de asignar los apoyos,
sino que pues se restituya el fondo de exbraceros en un esquema de negociación, porque sabemos que este fondo asciende a lo equivalente al presupuesto federal de México, es decir, alrededor de 5.5 billones, entonces sería imposible para el Estado mexicano pagar esa cantidad, pero se puede establecer un esquema de negociación en el que se puede contemplar pensiones tanto a los exbraceros que aún viven como a sus familiares, a sus viudas o a sus hijos. Y bueno, y algo que es fundamental y que lo comentaba el licenciado Arturo Morales es el tema de que, bueno, no podemos dejar de quitar el dedo del renglón en el tema de la defensa de los derechos humanos de los mexicanos radicados en el exterior y en específico en Estados Unidos, con un presidente con un temperamento bastante peculiar, con el que se corre el riesgo de que hoy amanezca con un humor y mañana amanezca con otro, y que además tome acciones políticas, ¿no? Es decir, que haga política con el hígado. Y bueno, para ello me tomaré la atribución de ofrecer nuevamente, como ya se hizo en diciembre del 2018, los trabajos de esta comisión para colaborar e impulsar estas necesidades. Ya lo dijo la diputada presidenta, nosotros somos aliados, estamos comprometidos con la agenda migratoria, por lo tanto, pues además estamos en el Parlamento abierto, estamos dispuestos a colaborar en ese sentido. Es importante definitivamente entender los intereses y necesidades de nuestros hermanos paisanos, de la misma manera que es importante que México establezca una política en la que los ciudadanos mexicanos no se vean obligados a migrar a Estados Unidos por necesidad, sino que la migración sea una decisión voluntaria, y en eso estamos actualmente, de la misma manera que lo está haciendo el Ejecutivo Federal. Buena tarde, es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Óscar Novella. Gracias. Bien, pues sin que exista ya ninguna otra participación, su servidora se permitirá dar la conclusión que hemos obtenido a través de esta mesa de trabajo, ya que si bien es cierto que el gobierno federal ha establecido diversas acciones para su atención del fenómeno migratorio y que busque erradicar de raíz las causas de la migración, lo cual celebramos y apoyamos desde esta Cámara de Diputados y esta comisión, también es cierto que hay una gran desinformación y desvinculación, pues no se contempla más que una participación coyuntural por parte del gobierno. En ese sentido, consideramos urgente y necesario que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Especial que ha nombrado el Presidente de la República deben de buscar la integración de mesas de trabajo que permitan la elaboración de una política migratoria de Estado y que en ese sentido se discuta a la brevedad la integración de un presupuesto suficiente para la atención integral, además que es prioritario también. Que se tomen acuerdos en torno a la atención de migrantes de retorno y por ende el reconocimiento del derecho a la identidad de nuestros connacionales. Sin duda las adversidades son muchas en este tema, más sin embargo desde la Honorable Cámara de Diputados tenemos la tarea de coadyuvar no solo en la armonización del marco normativo, sino también en la elaboración de la política migratoria y de la integración del presupuesto de egresos para la Federación 2020. Ya para terminar, me parece justo reconocer la ardua labor que vienen realizando cada una de las instituciones en los estados y en los municipios, así como las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad religiosa, la que nos ha permitido atender flujos migratorios en la medida de lo posible. Les agradecemos mucho su participación y que coadyuven para poder sacar a flote estos últimos fenómenos migratorios que hemos tenido. Me da mucho gusto, José Carmona, tanto a todos tus miembros de todos los estados, tenemos la representación de más de 20 estados aquí. Muchas gracias por haber venido a esta mesa, la cual fue muy nutrida y que nosotros no se quedará en el tintero, que vamos a emitir la opinión y buscar las instancias para que todo lo que vertimos aquí pueda ser llevado a la práctica y podamos ver de qué manera se le da una solución integral. Muchas gracias por su participación a todas y a todos, y muchas gracias a los medios de comunicación que nos hacen hoy el favor de acompañarnos. Cierra la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. A los compañeros titulares de nuevo les voy a pedir que pasen
atrás de esta mesa para la foto de nuevo oficial, ya que algunos de ustedes llegaron ya iniciada esta asamblea. Gracias.